Hola Álvaro, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Flor. ¿Cómo están? Bien, bien, un poco más ocupados que el secretario que me acabo de enterar, que tenemos un secretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación en Argentina, se llama Rodrigo Rodríguez Torkins. Estamos un poco más ocupados que él, acá en la radio, Bueno, por suerte. mira vos, Supongo que vos también. mira vos. Una contradicción casi, ¿no? En este contexto. Sí, sí, me llamó muchísimo la atención. Chequeé finalmente la información. No recuerdo en su momento si se anunció, seguramente, ¿no? En pos de hacer pasar al gobierno como un gran comprometido con el cambio climático. Pero bueno, tenemos noticias que justamente no terminan de ir hacia esa misma dirección, sino por el contrario. Como para poner un poco en contexto, durante las últimas semanas comenzamos a enterarnos de la instalación de algunas actividades de parte o que tienen el respaldo, digamos, de empresas que en teoría se muestran como energías verdes o como amigables con el medio ambiente, pero hay muchas voces que han resurgido también en contra de la misma y de desandar un poco o desmantelar que estas operaciones en realidad no tienen nada de amigables con el medio ambiente y con una economía que termina favoreciendo solamente a muy pocas personas. O sea, si el daño es tan grande, corresponde que por más que se abran, no sé, 20 puestos de trabajo, se justifique justamente por ahí la contaminación o la puesta digamos, en funcionamiento de una empresa que quizás no termine favoreciendo mucho al medio ambiente. Estamos hablando específicamente de lo que sucedió en las últimas semanas o en los últimos días con esta noticia sobre la instalación de los paneles, una fábrica de paneles de rastrojo de trigo y bueno, el respaldo de Bioceres. Como para sumar una Ujú. voz más al debate y comprender un poco más de qué se trata todo esto, nos parecía importante, bueno, preguntarnos primero quién es Bioceres y quiénes son las empresas interesadas justamente en el desarrollo, el Estado nacional, provincial y municipal, ya sabemos que son, que están interesados, ¿no? Por cómo ha sido anunciado. Pero entender con quién estaríamos haciendo este acuerdo, si es que podemos involucrarnos como una parte comprendida dentro del acuerdo, ¿no? Pero al menos una parte que puede sumar una voz al debate, ¿no? ¿Qué es Bueno, Bioceres? Sería como la pregunta, bueno, yo puedo aportar un poquito del contexto. por favor. Primero decir que el modelo agropecuario en la Argentina, que se denomina modelo del agronegocio, es un modelo esencialmente transgénico, Claro. ¿no? Ujú. Y que las grandes empresas que lo desarrollan son empresas con una composición fuertemente transnacional, ¿no? Ujú. Eso es importante decirlo y también es importante remarcar que ese modelo del agronegocio está fuertemente tecnologizado y que para discutir la cuestión de la generación de puestos de trabajo no es intensivo en trabajo, sino en Ujú. capital y en tecnología, ¿sí? Por ende, la cantidad de puestos de trabajo que genera es muy acotado ese modelo, Ujú. lo cual se manifiesta sobre todo en un fuerte éxodo del campo a la ciudad y en altas tasas de desocupación, Claro. ¿no? Álvaro, cuando decís Sí, transnacional, para pasarlo en limpio sería empresas que son extranjeras, en este caso, y que hacen sus desarrollos productivos en otros países, por ende, cualquier implicancia no sé, o algo, cualquier efecto contaminante que pueda generar esa actividad, digamos que les importa muy poco. ¿A eso te referís sí, con transnacional? porque son empresas, como decíamos, con un gran desarrollo tecnológico y financiero que operan en una escala que es superior a la del Estado Nacional y que generalmente la composición en nuestro país, que es un país dependiente, empobrecido, está marcada sobre todo porque son empresas extranjeras, ¿sí? Bien, Cuya composición de capitales es mayoritariamente extranjera. bien. Ujú. Sin embargo, eso no quita que también existan operadores locales, empresas con una composición nacional. Ujú. Bioceres es una de ellas, ¿sí? Ujú. Es una empresa que nace en el año 2001, ¿no? Que nace de la crisis del 2001,
y que hoy factura aproximadamente 200 millones de dólares por año, y que es el principal promotor de las semillas transgénicas, ¿no? Ujú. Digamos que la tecnología estrella de Bioceres es la HB4, que es resistente a las sequías y que aspira a producir trigo transgénico en gran escala, Ujú. para lo cual necesita, entre otras cosas, que Brasil, ¿sí?, apruebe la comercialización de soja, de trigo transgénico para generar un mercado a gran escala. Ujú. Así que lo que podemos comprender, si bien no se ha oficializado el acuerdo con el trigo transgénico, pero entendemos que estos pequeños acuerdos, si lo comparamos con, bueno, el acuerdo que, como mencionabas, tendría que acreditar a Brasil para que llegue finalmente, y para que Argentina también lo acepte y llegue finalmente el trigo transgénico al país, pero estas cuestiones, estos pequeños acuerdos comienzan a ser como patas que comienzan a instalarse en diferentes localidades y a generar una especie de escenario ideal, ¿no? Para la instalación bueno, del trigo transgénico en este caso, porque era lo primero que se nos ocurrió cuando leímos paneles de rastrojo de trigo. Bueno, cuando se termine no hay tanta capacidad de rastrojo de trigo, por ejemplo, en la ciudad. No es que es una cosa que abunda, o sea, sí se genera, pero no es un producto que vaya a construir el próximo barrio de Tandil y nada por el estilo. Pero ante esa necesidad de generar después de rastrojo de trigo para hacer paneles, entendemos que la aprobación del trigo transgénico encuentra ahí un escenario ideal para ser aprobado. Sí, ahí hay como varias dimensiones, digamos, ¿no? Lo que decís es real y hay un proceso de cambio en las legislaciones y en las normas a nivel local, pero también a nivel regional, ¿no? Que va generando, como decías, un escenario propicio para el avance de determinados negocios, Ujú, ¿no? ujú, Pero ahí hay como varias dimensiones que son necesarias poner en juego en esa discusión. ujú, Una de ellas es la dimensión ambiental, ¿no? Digo, que no puede estar escindida eh, o mejor dicho, subordinada a la dimensión de los negocios, ¿no? De ninguna manera. ujú, El mayor problema del HB4 es que es tolerante al glufosinato de amonio, que es usado para combatir las malezas y es más tóxico que el glifosato incluso, ¿no? ujú, Raquel Chan, que es la directora del Instituto Agrotecnológico del Litoral, que desarrolló la semilla transgénica del trigo, argumenta que, al igual que el glufosinato, contiene serios riesgos, pero la posibilidad de que llegue a alimentos procesados es prácticamente nula, ¿sí? O sea, primero que no es nula, es prácticamente nula. Y por otro lado, no se dice nada de qué pasa con la aplicación del glufosinato y qué pasa con los cursos de agua, teniendo en cuenta que la mayor cantidad del avance del cultivo transgénico está sobre humedales, ujú, ¿no? ujú, Y otra pregunta lógica es qué pasa con los pueblos fumigados, ¿no? Digo, la diferencia, si se quiere, entre la soja transgénica y el trigo transgénico es que el trigo es la base de nuestra dieta y de nuestra alimentación y que afecta fuertemente a nuestro consumo. Ahí hay una dimensión fundamental en la que de alguna manera Bioceres está un paso adelante porque presenta al trigo transgénico como una solución ambiental, ¿no? Dice, Truco, el CEO de Bioceres, dice, nosotros diseñamos una tecnología que preserva el agua y fija más dióxido de carbono, ¿sí? ujú, Sin embargo, el modelo del agronegocio es responsable de la destrucción acelerada de los bosques nativos, de la destrucción de la biodiversidad y como consecuencia de eso, hoy, por ejemplo, el río Paraná está pasando por una de las bajantes históricas más importantes, ¿no? Por la interrupción del ciclo natural del agua. Por ujú. ende, lejos está de preservar el agua y si talamos los bosques nativos, lejos estamos de generar una mayor absorción del dióxido de carbono, ¿no? Ujú. A mí me parece que hay una situación central para pensar que ese modelo que puede cerrar en términos económicos, una empresa que incluso no es transnacional, que es una empresa de capitales argentinos, pero que no puede desconocer
la tremenda huella ecológica que deja en su actividad. No la puede reconocer públicamente y tampoco lo va a hacer, bueno, puertas adentro, ¿no? Porque hay una cuestión que también se viene planteando de parte de estas empresas multinacionales o nacionales, y es que están cada vez sumando o generando más argumentos en pos de vender estas economías como economías verdes. Yo no sé si en este último tiempo, pero me parece que hubo una proliferación de la cantidad de notas, documentos, entrevistas, con certificados que ellos mismos se otorgan. Me parece que en este último año aumentó muchísimo. Antes hablábamos, por ejemplo, de Monsanto, que gracias a la gran militancia de los pueblos y de las sociedades, hoy Monsanto en Argentina para la mayor parte de gente se sabe que es casi una mala palabra, o una palabra que está vinculada con la muerte, con el veneno, que eso fue, bueno, de parte de una militancia de la base social muy aguerrida. Pero ¿cómo derribamos estos argumentos de economías verdes, de economías amigables con el medio ambiente, con tanta cantidad, con tanta producción de argumentos de parte de quienes nos quieren vender los propios venenos, ¿no? Sí, ahí hay algo central que es la disputa conceptual, por un lado, fíjate esto de lo verde, ¿no? Cómo se apropian de determinados conceptos y determinadas cuestiones sensibles a las luchas ambientales. Tal cual. Y por otro lado, una disputa académica, ¿no? Y una disputa en la ciencia. Vos fíjate que en una entrevista que le hacen a Víctor Turuco, que es fundador de Bioceres y uno de sus principales referentes, dice que la Argentina necesitaba hacer biotecnología propia, porque nadie de afuera iba a ocupar de resolver con genética moderna las problemáticas que teníamos acá, dice, y cuando dice eso está hablando de Monsanto, ¿no? Y al mismo tiempo, fíjate, dice, había excelentes investigadores en organismos públicos que no tenían recursos para trabajar en esas cosas. De hecho, el primer convenio que firmó Bioceres fue con el CONICET y con el INTA para trabajar estos temas, ¿no? A mí me parece que más que nunca es necesario realzar figuras como la de Andrés Carrasco y la idea de una ciencia digna que no esté al servicio de las transnacionales, sino del pueblo, ¿no? Gustavo Grobo Patel, hoy referente del grupo Los Grobos, ¿no? Fue el primer presidente del directorio de Bioceres y dice que teníamos expectativa de hacer una empresa que facilite el flujo de capital público y privado hacia la ciencia, una ciencia que produzca impactos en la sociedad rápidamente. Tengamos en cuenta que en el 2012 se dio a conocer la HB4, sí, en un descubrimiento del equipo de Raquel Chan, que citábamos hace un ratito, que trabaja desde los 90 bajo un convenio entre la Universidad Nacional del Litoral y el CONICET. Pero, ¿quién patentó la HB4? Lo hizo Bioceres. Es decir, ciencia pública, investigación de una universidad pública, la Universidad Nacional del Litoral, con el Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica, ¿sí? Pero ¿quién patenta eso? Una empresa privada, ¿no? Entonces, ahí está, o en eso reside gran parte del dilema que planteas en relación a la disputa simbólica, pero también en pensar en ciencia para qué y ciencia para quién. Tal cual. Bueno, hacia adentro del gobierno también hay una interna que se viene charlando y que ya es, digamos, visible para quien, o sea, se meta un poquito en las últimas noticias sobre cuestiones ambientales en Argentina. Vienen, bueno, sucediendo algunos hechos que dan evidencia que los anuncios se hacen, que los organismos se crean, que los ministerios existen, que hay funcionarios públicos que en teoría se encargan del medio ambiente, pero por otro lado no hay una línea, digamos, gubernamental coherente que se la juegue finalmente, ¿no? Y bueno, y esta parte de la educación pública o la investigación pública puesta al servicio, digamos, de, elementos que pueden, o investigaciones que generan ganancias para los privados y mala calidad y una baja calidad de salud para el resto de nosotros, termina siendo también parte de lo mismo, ¿no? Una interna dentro del academicismo y una interna también dentro del propio gobierno. Por eso iniciamos la columna también diciendo que tenemos un secretario de cambio climático en Argentina y por otro lado
vemos cómo todas estas políticas van desembarcando en Argentina. Hay una falta de coherencia, sin dudas, ahí también. Sí, el gran problema es poner la divisa por encima del debate, ¿no? O adelante del debate, ¿no? Si nosotros, el mayor problema macroestructural del Estado es equilibrar las variables macroeconómicas, y en ese sentido el ingreso de divisas es central, entonces el resto de las políticas públicas del Estado quedan subordinadas a al aumento de las exportaciones de commodities, ¿no? Que es lo que viene pasando sobre todo en los últimos 25 años, ¿no? En ese marco es muy difícil instalar debates que pareciesen periféricos o que son partes de otra etapa, ¿no? Cuando solucionemos esto, vamos a ir por esto otro. Sin embargo, nosotros creemos que deben ser debates paralelos, que no se puede avanzar en modelos que permitan resolver la restricción externa, es decir, un mayor ingreso de divisas, sin discutir la cuestión ambiental o los efectos ambientales de ese modelo. En ese sentido es necesario decir que la aprobación de HB4 fue anunciada ya en el 2015 por el gobierno de Cristina Kirchner, ¿no? De Cristina Fernández. En el mismo momento en el que se autorizó la papa transgénica, ¿no? En ese sentido, en esa misma entrevista que le hacen a Vicente Trucco, decía, yo tenía preconceptos con el kirchnerismo, que a medida que nos fuimos acercando y necesitábamos apoyo, vimos más convicción que en aquellos espacios políticos en los que nos sentíamos inicialmente contenidos, ¿no? Digo, bueno, como de alguna manera hay una estructura, ¿sí?, extractivista que es transversal a los diferentes proyectos políticos. Tal cual, tal cual. Hoy, en esta última semana, nada más, bueno, con la confirmación de esta digamos, política gubernamental en la cual no se van a aprobar más permisos para la explotación del petróleo hasta que no haya un plan oficial. Hablábamos hace un ratito también de una sanción de parte a empresas extranjeras por la explotación también de hidrocarburos en Malvinas. Y esta semana se fueron sucediendo, bueno, en Tandil, por ejemplo, la confirmación de la instalación de bioceres con este proyecto de los paneles de rastrojo de trigos. Se habló también de las salmonelas y de las salmoneras, perdón, salmonelas es otra cosa, y la ley que prohíbe la cría de salmones en la provincia de Tierra del Fuego. Y también el tema de la explotación de petróleo en Mar del Plata y la gran cantidad de áreas ya contaminadas. Estas noticias se fueron sucediendo una tras otra en este corto lapso de la última semana. Así todo, bueno, parece que la inacción del gobierno es en parte para determinadas políticas, pero para otras no, pero no terminamos de entender una postura clara, porque si bien hoy por hoy vemos que hay una ley sancionada, el día de mañana, si la economía lo amerita, se termina levantando esa ley, se terminan aprobando diferentes acuerdos, como que hay una sensación de inestabilidad en ese sentido, ¿no? Que ninguna conquista termina de ser profunda. Bueno, las políticas públicas dependen de relaciones de fuerza, ¿no? En tal sentido, la tarea sigue siendo construir una densidad social que amerita poner la preservación ambiental, el bienestar general, las cuestiones sociales en un primer plano, ¿no? En ese camino me parece que, bueno, la comunicación juega un rol central, la ciencia crítica juega un rol central, los movimientos, las asambleas, los colectivos están siendo actores, actrices determinantes. Hay mucha batalla por dar en ese sentido y, bueno, en el devenir habrá avances y retrocesos. Nuestra tarea siempre sigue siendo estar atentos y atentas a ese devenir. Sí, tal cual. La información, amigos y amigas, es poder y genera así, más allá de que sea cada vez más complicado, hay igualmente muchísimas personas dispuestas a brindar información verídica, no hablando de toda esta, de la apropiación de contenidos y de eslogans y de sentido, de tratar de vender como energías ambientales o acuerdos económicos que favorecen al medio ambiente, hasta la apropiación del propio... Si ven algo verde en páginas de internet, desconfíen también por las dudas. Averiguamos quién es quién para saber
cuáles son realmente esos intereses. Por suerte hay una gran cantidad de información y por suerte te tenemos a vos, Álvaro, que siempre nos respondés todas estas dudas que nos van surgiendo a partir de las diferentes notas y situaciones que van sucediendo en la propia agenda, que se pierden muchas veces, que no terminan siendo de mayor importancia, pero que bueno, siempre está bueno tener este momento de los jueves para traerlo aquí y debatirlo. Quería preguntarte algo más que se me acaba de olvidar, no sé si querías o si querés cerrar con algo más este tema y despedirte hasta la próxima semana. No, que si no tenemos respuestas, al menos caminemos con la pregunta, ¿no? Que me parece que ese es un muy buen primer paso, como decías vos, la desconfianza. La desconfianza, sí, tal cual. Álvaro, querido, te mandamos un fuerte abrazo, te deseamos un buen comienzo de fin de semana largo y estaremos Bueno, hablando muchas gracias. la próxima semana. Muchas gracias, Flor. Abrazo y saludo para todos. Abrazo grande para vos también. Álvaro Álvarez, amigos y amigas, pasaba aquí una vez más por el aire de FM La Compañía. Recuerden que para volver a escuchar una mirada social hacia la economía, lo pueden hacer a través de nuestra página de Facebook, se meten en La Compañía Radio y allí acceden a la misma, y si no, en las repeticiones del fin de semana. Nosotros seguimos.